Hermanos preciosos, vamos a tener este tiempo con el Señor y su palabra. Y vamos a orar en este momento porque la palabra llegue a cada uno de nosotros. Podemos escucharla, podemos verme quizás a través de este video, esta transmisión, pero lo que es más importante es que lo que veas y escuches en esta noche, pues baje a tu corazón, lo guardes ahí y lo lleves por obra. Vamos a orar por ello, porque de esto depende también la bendición para tu vida y para tu casa. Padre, queremos darte las gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, para que tú nos hables. Te hemos adorado y bendecido tu nombre y venimos ahora ante tu presencia para buscar de tu palabra, para que tú nos hables, para que nuestro corazón, nuestro espíritu esté dispuesto para escuchar lo que tu Espíritu Santo va a traer. Úsame a mí, Señor, como tu instrumento, como tu sacerdote, para poder transmitir tu palabra a cada uno de los que estamos dispuestos para recibir y para llevarla por obra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amados, hemos estado, como les decía hace unos momentos, 3 días en el seminario restaurando las familias, y yo creo que es un tema tan rico, tan extenso, tan muy propio para nosotros como iglesia, ya que nuestra visión son las familias. Es tan hermoso ese tema, porque todos provenimos de diversos tipos de familia. Familias bien constituidas, familias disfuncionales, hemos tenido trastornos en el crecimiento, en el desarrollo de nuestras vidas, etcétera. Entonces es bueno poder recoger las enseñanzas que Dios trae a través de los pastores, a través de los siervos, y poder meditarlas y llevarlas por obra. Así que espero que los que se han estado conectando pues hayan estado recibiendo y que sean bendecidos. Y esta tarde quiero compartir algo que Dios estaba poniendo en mi corazón para poderle llevar a ustedes, de un tema que también como que se puede entrelazar con lo que hemos estado hablando de familias. Y yo creo que todos, sin excepción todos, queremos ser prosperados, queremos la prosperidad, queremos la bendición del Señor. Antes de abordar este tema, debemos entender que la prosperidad no es tener la billetera llena de billetes, no es tener una cuenta bancaria muy abultada. La prosperidad económica está dentro de la prosperidad que el Señor nos habla, que el Señor nos quiere dar. Y eso es lo que nosotros debemos entender en esta noche, en la cual Dios quiere hablarte. Y le vamos a poner por nombre a esta enseñanza 3 razones para poder ser prosperado. Hay 3 razones, 3 derechos que te asisten a ti para poder llegar a tener la prosperidad. Vuelvo a insistir que la prosperidad no solamente es la económica, también es la salud, también es el trabajo, también es la paz, también es la familia. Porque ¿qué podríamos hacer nosotros llenos de dinero y perdemos la salud? O llenos de dinero, perdemos la familia. O llenos de dinero y no tenemos un trabajo honroso, ¿verdad? Entonces la prosperidad de parte del Señor es completa y es todo. Y en estas 3 razones que vamos a abordar para poder ser prosperados, quiero que vayamos por favor al libro de Juan, el primer capítulo de Juan. Y ver lo que nos dice en el versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay 3 razones para poder ser prosperado, y la primera razón es: ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? La primera razón, o la primera pregunta que nos vamos a hacer. Porque dependiendo de esa paternidad es el derecho que te asiste para ser prosperado. Por ejemplo, en lo natural, si tú tuvieses un padre multimillonario, con haciendas, con propiedades, etcétera, etcétera, entonces a ti te asiste el derecho de la herencia, de poder recibir la herencia de ese padre. Pero en este primer derecho o primera razón para poder tú conocer, reclamar y tomar la prosperidad es ver quién es tu padre.
Y ahí nosotros encontrábamos en este Evangelio de Juan, que nos decía, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hay muchos en el mundo, en el planeta Tierra, hay muchos que son creación de Dios, criaturas del Señor. Pero hijos de Dios son, dice, los que le recibieron, ¿verdad? Los que creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, los que podemos tener esa relación íntima con el Padre a través de la sangre de Cristo, es que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo consiguiente, nosotros debemos entender que esta primera razón, cuando uno es hijo de ese Padre, también eso nos va a llevar a un cambio de vida. Si yo soy hijo o heredero de un millonario, yo tengo que llevar un régimen de vida para poder recibir la herencia de mi padre, ¿no? Para que mi padre me pueda dar la herencia un día, el día que él pueda partir. Pero si yo no hago méritos o yo tengo una vida licenciosa que voy a dilapidar su herencia, pues ese padre se va a restringir en darme la heredad, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos entender que el ser hijo de Dios no es ostentarlo como un membrete, como un nombre o como una religión, sino el ser hijo de Dios nos lleva a nosotros a tener un cambio de vida, un cambio de forma de pensar, de forma de vivir, no una vida religiosa, una vida legalista, pero sí una vida que vaya de acuerdo al Padre, ¿no es cierto? La segunda razón, mis amados, dice Marcos capítulo 1, por favor. El libro de Marcos, en el capítulo 1. ¿Y qué nos dice en el versículo 15? Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. La segunda razón para poder tener el derecho de la prosperidad del Señor es en quién creo, en quién está mi confianza, mi creencia, mi fe, mi esperanza. Porque muchas veces nosotros hemos puesto nuestra confianza en las cosas humanas, en el sueldo que tenemos o en el puesto que tenemos de trabajo o en el hombre que es nuestro jefe o que nos da el trabajo o nos da las finanzas, y ponemos la confianza en las cosas humanas. Pero las cosas humanas se pueden perder, se pueden desaparecer. Entonces, ¿en quién está puesta mi confianza? ¿En quién creo? Nosotros veíamos de quién soy hijo de Dios y en quién creo. Si yo soy hijo de Dios, debo de creer en mi Padre y tener mi confianza en Él. Cuando nosotros encontramos en este libro de Marcos que nos dice, el tiempo se ha cumplido. Acá no quiero parecer apocalíptico en decir ya se cumplió el tiempo y es el fin del mundo, sino que también se puede referir este versículo que ya el tiempo de nuestra vacilación, de nuestra incertidumbre, de nuestra vida dubitativa, ya se cumplió. Ya es el momento que puedes tomar una férrea decisión. Es como, por ejemplo, un niño, un bebé, se alimenta con qué, lo lacta la madre o toma biberón, ¿verdad? Pero llega un momento que ya se cumple el tiempo para que pase a otra etapa, ¿cierto? Igualmente nosotros, ya se cumplió posiblemente el tiempo en el cual estamos diciendo sí, yo creo en el Señor, otro día no creo en Dios, dudando. Ya es el tiempo que debemos de tomar una madurez, una decisión. ¿En quién creo? ¿Voy a creer en las cosas que me ofrece el mundo? ¿En las cosas que me ofrece el amigo, el compadre, el jefe? ¿O voy a creer primero, antes que ello, creer en el Señor?
Acá también nos habla algo en esta porción. El reino de Dios se ha acercado. Recordar que una oración que siempre hemos repetido, venga tu reino, decimos al Señor en esa oración que le denominamos nosotros los humanos, los creyentes, como el Padre Nuestro. Y ahí esa parte que dice, venga a nosotros tu reino, porque nosotros estamos deseando que venga el reino de Dios, porque cuando el reino de Dios se acerca, quiere decir que es el tiempo que el Espíritu Santo está moviéndose y está escuchándote y está restaurando y está trayendo paz y está trayendo bendiciones a muchas personas. Entonces, mis amados, debemos nosotros meternos en ese manantial, en ese riachuelo, en esa catarata de bendición que trae el Señor para nosotros. Pero nosotros tenemos que creer en Él. Nosotros no solamente es que vamos a decir en forma religiosa, yo soy un hijo de Dios, sino que nosotros tenemos que creer en el Señor, creer que eso lo es. También en este mismo versículo 15 del capítulo 1, dice ahí que... otra parte que dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y también nos lleva, como hijos de Dios y como creyentes en el Señor, a arrepentirnos, a tener un cambio de vida. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Arrepentimiento es muy diferente a lo que comúnmente se conoce como remordimiento de conciencia. El remordimiento de conciencia es cuando uno se da cuenta que ha hecho mal y en ese momento, uy, caramba, metí la pata, me equivoqué, fallé, qué sé yo. Pero después pasa un día, 2 días y volvemos a hacerlo, y volvemos a hacerlo. En cambio, el arrepentimiento es dolernos haberle fallado a Dios o al familiar, etcétera, etcétera, haber hecho lo malo y tomar decisiones definitivas de no volver a caer. Nosotros vamos a cometer errores porque somos humanos, pero de los errores tenemos que aprender que eso estuvo mal y que no debo volverlo a repetir, arrepentirnos. Y dice, y creed en el Evangelio. ¿Qué cosa es el Evangelio? Evangelio viene de la palabra griega evangelión, que es buenas nuevas. Este libro, la palabra del Señor, es buenas nuevas. Es lo que Dios nos quiere enseñar para que nosotros creamos en el Evangelio, que nosotros podamos creer que el Señor tiene buenos tiempos nuevos para nosotros. ¿De acuerdo? Y quiero que vayamos, por favor, a la tercera pregunta que podemos hacernos y busquemos Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Y la pregunta que vamos a hacernos, esa tercera pregunta, o tercera razón, ¿a quién sigo? ¿A quién sigo? Capítulo 2 del libro de Efesios, y en el versículo 20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, para ser un templo santo en el Señor. Y acá, en esta tercera pregunta, ¿a quién sigo? Es por decir, si nosotros estamos por un camino que no hay una huella, un camino polvoriento, en un desierto, qué sé yo, y no sabemos para dónde está la ruta más acertada, y viene por ahí un ciego y te dice, sígueme, yo voy a tal lugar, y viene otro que no es ciego, una persona natural, vidente, etcétera, etcétera, y de repente con muchos años, y que ves por su vestimenta como que él está acostumbrado a esa ruta, y te dice, no, el camino es por acá, yo lo conozco porque yo transito a diario por aquí. ¿A quién sigues tú? ¿Al ciego que te dice que él está seguro y que ahí está muy cerca el camino, el lugar que vas a llegar? ¿O sigues al otro que consideras que es más experimentado? Y ese es el problema de nosotros, que nosotros nos dejamos llevar, como compartía el otro día, por las cosas que vemos. Y a veces hay muchas cosas que nos impactan. Hay cosas que nosotros consideramos por lo que vemos que es lo más acertado. Y decidimos seguir
lo que nuestros ojos muestran, lo que a nuestros ojos se han sentido seducidos, atraídos. Recordar, por ejemplo, en el Génesis encontramos que la serpiente le había dicho a la mujer de que podía comer de cualquier fruto, y dice que la mujer vio el fruto y era apetitoso y era agradable, y ella lo tomó y comió, y fue la perdición, por dejarse de llevar no por lo que Dios le había dicho, sino por lo que el enemigo le estaba seduciendo a la vista. Entonces, muchas veces esa misma estrategia sigue operando en nosotros, y nosotros como niños inexpertos caemos en ese error. Entonces, en esta tarde, cuando nosotros encontramos esta tercera pregunta, ¿a quién sigo?, tú debes de preguntarte cuál es la ruta que has decidido seguir, en qué camino has escogido andar. Ahí nos dice, en esta porción de la Escritura, edificaos. ¿Qué cosa es edificar? Es poder formar un edificio, una construcción. Y eso no se forma de la noche a la mañana, ¿cierto? Así con todos los adelantos que hay ahora del drywall o de bloques ya estructurados que se colocan como si fuese un juego de Lego, pero toma un tiempo y toma un esfuerzo. Las personas, los obreros, los albañiles, el ingeniero, el arquitecto, se va a tomar un tiempo para poder planificar y para poder acarrear el material, adquirir el material, acarrearlo, colocarlo, juntarlo, pegarlo, forjarlo, fundirlo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Toma un tiempo el edificar, pero nosotros después podemos ver la obra terminada y nos sentimos gustosos con lo que se ha hecho, ¿verdad? Nosotros en Adulán estamos en estos momentos haciendo el vaciado de las columnas que se va a poner, y realmente es bastante trabajoso y de bastante inversión, pero conforme vemos que se están echando las mezclas en una base para una columna, y después comenzamos a ver y a visorar lo que se viene, nos sentimos gustosos y satisfechos lo que estamos viendo, ese espectáculo, ¿de acuerdo? Igualmente el Señor, Dios, tu Padre, cuando ve que tú decides edificarte, pero no edificarte siguiendo los rudimentos del mundo de este siglo, las presiones del mundo, no que sigues modelos nefastos del mundo, modelos que te muestran las cosas muy bonitas y apetitosas para nuestros ojos o para nuestra alma, y que tú estás siguiendo esos errores, porque esas personas al final de cuentas terminan mal. Nosotros podemos verlo en nuestra nación, el tema de a veces de empresarios que se han corrompido, de políticos que se han corrompido, de jueces que se han corrompido, que en un inicio quizás sus allegados a estos personajes le habrán echado pues victorias y palmas, y yo estoy contigo, para también comer algo de eso y tomar algo de eso y seguirlo, y que se pasó mi jefe, y que se pasó el juez, que es tremendo, que es muy vivo y que todo lo otro. Y después dice que los caminos al hombre, muchas veces sus decisiones le parecen rectas, pero al final son caminos de muerte. Y eso nosotros podemos ver cuando tenemos un guía equivocado, un guía material. Yo no digo que todos los líderes del mundo o de empresas sean malos, no. Pero al primero que tenemos que seguir es a Jesucristo. El primer ejemplo es Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes que Dios se encarnó en María Virgen para hacer hombre a su Hijo, de carne y hueso como nosotros? Para que nosotros, cabezones, podamos entender que ese Jesús de Nazaret que vino para ser nuestro Salvador, vino en carne, en hueso como nosotros. Que si a Jesús le hincaba, sacaba la mano porque le dolía. Si a Jesús lo arañaba, le salía sangre como a ti. Si Jesús se caía, se ensangrentaba, como tú y como yo. Como hombre, Él sufrió para enseñarnos el camino. Dice ahí que nosotros nos debemos edificar en que en la base, en los fundamentos de los apóstoles. Y los apóstoles, de quien han aprendido y a quien han seguido, a Jesús, la piedra angular. ¿De acuerdo? Entonces eso nos debe llevar a nosotros a entender
Cuando dice edificaos, está hablando de un crecimiento. Dios quiere que nosotros crezcamos, que su iglesia, toda la reunión de creyentes, crezca. Pero a la vez también, en un momento lo toco, tú personalmente crezcas. Que la iglesia de Cristo crezca, lo que estamos haciendo. Aquellas personas que se han conectado, y hay muchos que no nos conocemos personalmente, porque han llegado dentro de estos 8 meses de pandemia que tenemos, pero se están conectando. Entonces estamos creciendo, porque cada persona que se ha añadido en este año son personas que tienen familia y que también ellos van a ser de bendición para su familia. Mira, mi amado, si tú, que recién te has conectado, que recién has llegado a la iglesia, o los que ya han llegado hace tiempo, tú eres bendecido y prosperado, tú vas a traer bendición y prosperidad a tu casa, a tu familia. Por eso, nosotros debemos ver de quién eres hijo. Segundo punto que veíamos, en quién crees. Y el tercer punto, a quién sigues. Y acá nosotros encontramos en este solo versículo 20 y versículo 21, que dice que nosotros debemos edificarnos en el fundamento de los apóstoles. Asimismo, Jesucristo es la piedra angular, es lo que les enseñó a los apóstoles a hacer lo que ellos eran. Y dice ahí también, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo. Cuando dice de todo el edificio, está hablando de toda su iglesia del Señor. Bien coordinado, bien entrelazado, poder nosotros estar coordinando. Por ejemplo, en el seminario que hemos tenido de matrimonios han estado entrelazados, recibiendo la palabra varones, damas, jóvenes, casados, solteros, viudos, etc. Todos bien coordinados y vamos creciendo, estamos siendo edificados por la palabra, ¿verdad? Eso es bueno. Lo mismo también acá dice, bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Dos cosas quiero diferenciar ahí, el edificio y el templo. Aparentemente podemos decir que es lo mismo, y en lo natural podríamos decir que sí lo es. Pero cuando dice edificaos, plural, todos, templo o templos, dice, templo, singular. Y la palabra de Dios también nos enseña, a través del apóstol Pablo, en esa carta que hizo de 1 Corintios 6:19, 1 Corintios 6:19, que dice, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Retomando lo que dice en Marco, para ser un templo santo en el Señor. Por ello le decía que Dios quiere que la iglesia, la reunión de todos sus hijos, crezca, que se multiplique y siga creciendo. Pero a la vez también individualmente, cada uno de nosotros como templo crezcamos en santidad con el Señor. Que crezcamos en agrado al Señor. Que nosotros podamos darle la gloria al Señor con nuestra vida cambiada, restaurada, con nuestro arrepentimiento que veíamos hace unos momentos. En poder nosotros tener una definitoria en lo que era nuestra vida antes y lo que es nuestra vida ahora. ¿Por qué? Porque tú reconoces a Dios como tu Padre, porque tú sabes en quién debes de creer, y tercero, porque tú te dejas guiar por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 también dice que son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, estas tres razones básicas y fundamentales son los que a ti te dan el derecho de poder ser bendecido o prosperado, como quieras llamarle. De poder tener las bendiciones del Señor. Y si no las tienes hoy día, no las tienes mañana, no quiere decir que nunca van a llegar. Van a llegar. Pero, ¿por qué? Porque a ti te asiste un derecho legal y sobrenatural para reclamar las bendiciones, no para reclamarle a Dios, sino para poder confiar en el Señor, creer en Dios y esperar y reclamar la vida, que esas bendiciones llegan, que esas bendiciones estarán en ti. Yo quiero también llegar casi ya al final con Romanos en el capítulo 12, por favor. Romanos 12, que nos dice algo en el versículo 1. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos, el templo santo, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no quiere decir el Señor que te tienes que matar o sangrar, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y eso es lo que a nosotros nos va a dar y llevar al derecho de poder tener las bendiciones del Padre, las bendiciones de tu papá, las bendiciones y la heredad de tu Padre, y que tú le creas al Señor. Nosotros muchas veces hemos dudado porque hemos pedido un milagro y no ha llegado, y hemos dudado del Señor o que nos escucha. Pero no es que el Señor no te escucha, el Señor te escucha, pero los tiempos del Señor son diferentes a los tiempos del hombre. Y nosotros lo que tenemos que creer es en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y saber esperar, porque a pesar de que no se presente lo que tú estás queriendo, y no estamos hablando de lo que el Señor está queriendo para ti, a pesar de eso, el Señor te ama y el Señor te va a guardar, y el Señor a su forma, en su tiempo, lo va a hacer, te va a bendecir. Pero Dios lo que quiere es que tú hagas una muestra de tu fe en Él. Nosotros, en algún momento yo comentaba, algo muy ingrato para un padre es saberse que su hijo no le cree, que su hijo no le tiene fe, que su hijo prefiere seguir al vecino que seguirlo a él, seguir el ejemplo de un extraño y no seguir el ejemplo de él, de padre. Y por lo consiguiente nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Padre, el ejemplo de Dios Padre, y poder nosotros también ser ejemplo para nuestra casa, para nuestro hogar, para nuestra familia. Poder nosotros creer que el Señor te quiere bendecir. Cuando el Señor puso al hombre en el Edén, ¿qué es lo que le dice en Génesis 1:28? ¿Qué es lo que le dice el Señor? Le dice, fructificad y multiplicaos. Es lo primero que le dice. Los bendice y lo primero que le dice es eso, fructifiquen, que den fruto, fruto en todo. Que puedan tener una vida plena, una vida de prosperidad. Cuando el Señor lo busca a Abraham y le dice, y de ti saldrán naciones, y serán naciones grandes, será una nación grande. Le está hablando de prosperidad. Cuando el Señor guardó a Noé del diluvio y lo hizo guardarse con su familia, y luego le da pacto, hace pacto con él, le está hablando también de una prosperidad que iba a venir en sus generaciones. Y de sus generaciones es que vino Abraham. Y de Abraham vino las generaciones de los israelitas y los ismaelitas. Nosotros podemos encontrar cuando el Señor lo manda al profeta Samuel a buscar a David para que sea el rey de Israel. Samuel lo bendice, Samuel lo unge a David, que era un jovencito, un adolescente prácticamente, pero el Señor le dio las bendiciones a David, y David fue prosperado como rey, como monarca, como administrador, y aún la prosperidad le alcanzó a su hijo Salomón en mayor proporción. Salomón fue riquísimo en bienes materiales. Y lo perdió todo Salomón cuando Salomón se apartó del Señor. Entonces nosotros debemos entender que el propósito divino del Señor ha sido y es siempre bendecirnos. Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Que Él quiere que sus hijos, tú y yo, seamos prosperados. Por eso lo primero que empezamos era, ¿quién es tu Padre? Y si tú reconoces que Él es tu Padre, compórtate como tal. Hónralo a Él, bendícelo al Señor, bendícelo en las buenas y bendícelo en las malas, y adóralo siempre al Señor. Hónralo con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu voluntad para edificación de su templo. Hónralo. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Salomón comenzó a edificarle templo al Señor con los bienes materiales que le había dejado su padre David. Pero mientras más invertía en el templo, el Señor le proveía más, no solamente para el templo, sino para él también. Cuando nosotros le creemos que Él es nuestro Padre, nosotros entonces debemos de creer en Él. Dice ahí en la Escritura, en el mismo capítulo 1 de Juan que leíamos, que los que lo recibieron y los que creen en su nombre, es indispensable que nosotros tengamos fe en el Señor, que nosotros podamos creerle al Señor. Y en esta noche, tú tienes también que decirle al Señor, Espíritu Santo, guíame. Cuando el pueblo de Israel no tenía tierra, y salió de Egipto, como 2 millones, 3 millones de judíos salen de Egipto.
el Señor los iba a llevar a una tierra ancha y buena y próspera. Pero ellos tenían que seguirlo, seguir la presencia del Señor. Y el Señor los guió por 40 años y los guardó y los protegió por 40 años hasta introducirlos en la tierra de Canaán, la tierra de la promesa y la tierra de la prosperidad. Hay 3 pilares, 3 razones, 3 decretos, 3 derechos que te asisten a ti para ser bendecido por Dios y la bendición llevarla a tu casa. La primera, ¿quién es tu padre? La segunda, ¿en quién crees? Y la tercera es ¿a quién sigues? Vamos a orar, mis amados, en esta noche. Señor, queremos darte las gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias por este momento. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas. Gracias, Señor, por lo que tú traes sobre cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque tú nos has hablado al corazón. Nos has mostrado, Señor, lo que tú desde siempre y para siempre has tenido para nosotros, tus hijos, Señor. De que no seamos solamente criaturas o creyentes dominicales o creyentes de banca, sino que tú quieres que nosotros seamos creyentes activos, que nosotros podamos decirte con todo derecho, Padre nuestro, y sentirlo y vivirlo como tal, y honrarte, Señor, también como nuestro Padre. Que nosotros podamos creer más en ti y en el hombre. Tú dijiste en tu palabra que maldito el hombre que pone por carne su confianza en la carne, pone su confianza en el hombre y no en Jehová de los ejércitos. Y nosotros poder creer en ti, Señor, y seguir, Señor, tu modelo. Tú dejaste a tu Espíritu Santo entre nosotros para que nos guíe, para que esté guardándonos y consolándonos y fortaleciéndonos y poder seguirte. Y nosotros sabemos ahora, con estas 3 premisas, con estas 3 razones, nosotros vamos a tener la prosperidad y la bendición en nuestras vidas. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, y permítenos también, Señor, hoy día como hijos tuyos, poder levantar nuestros diezmos, nuestras ofrendas o nuestro apoyo, Señor, nuestro aporte para edificación de tu templo en Huanchaquito, en Adulán. Gracias te damos, Señor, por aquellos que lo van a hacer en estos días. Bendícelos y multiplícalos, Señor, porque ellos están haciéndolo como hijos, honrando tu nombre y honrando tu propósito, para que tu edificio sea multiplicado y para que nuestro templo, Señor, sea presentado en sacrificio vivo a ti y agradable. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, por este momento, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Les quiero pedir, por favor, a aquellas personas que por vez primera se hayan conectado, estés en el lugar que tú estés, que por favor puedes cerrar tus ojos un momento y di conmigo estas palabras. Si quieres, dilo en voz alta o en voz baja, pero sígueme en esta breve oración. Permíteme guiarte en esta oración. Di conmigo: gracias te doy, Señor, por mi vida y por mi familia. Gracias por el pan de mi mesa. Gracias por mi salud. Gracias porque aunque tenga problemas, hoy día me enseñas a creer que tú tomas mi problema, tomas mi angustia, tomas mi necesidad, porque me estás tomando como tu hijo. Gracias te doy, Señor. Renuncio al pecado y te pido perdón por ello y reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Permíteme orar por ti. Padre, yo te doy las gracias por esta vida. Yo te doy las gracias, Señor, por la persona que lo invitó para que se conecte. Yo te doy las gracias por esta persona que por primera vez o segunda vez se ha conectado. Y yo te pido, Señor, para que tú atiendas su clamor, su necesidad. Tú ves su necesidad, Señor, súplela. Sostén, Señor, esta vida en lo espiritual, en lo natural. Dale salud, dale bienestar, dale tranquilidad, dale paz. Aquella persona que está pasando por problemas, por temores, el Señor te quiere regalar de su paz. Para que los problemas el Señor los va a sacar, pero la paz te va a hacer soportarlos y salir adelante. Gracias te doy, Señor, por ellos. Bendícelos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mis amados, ustedes, los que recién se han conectado, por favor, den sus datos personales a la persona que les invitó, a la persona que los conectó. Necesitamos esos datos para poder estrechar lazos de amistad y poder comunicarnos. Amén. Y mis amados, mañana nos vemos a las 7:30 de la mañana, como cada mañana, en ese espacio recargándonos en Cristo para poder compartir un poco la palabra. Que Dios me los bendiga y que tengan una noche de mucha bendición. Ya saben, hay 3 razones que te asisten para poder tener la bendición del Señor. Que Dios me los bendiga.